Imagine una isla tan pequeña que, si la miras en un mapa, apenas parece existir entre los océanos del Pacífico. Sin embargo, este diminuto territorio llamado Nauru fue alguna vez el país más rico del mundo por persona. ¿Cómo puede un lugar tan remoto y reducido haber alcanzado una riqueza tan extraordinaria, para luego perderla casi por completo? La gran pregunta que exploraremos es, ¿qué ocurrió en Nauru y qué nos puede enseñar sobre la economía, la geografía y las decisiones humanas? ¿Por qué un país que parecía un paraíso se convirtió en un ejemplo poco conocido de prosperidad efímera y colapso inesperado? El contraste es inmediato. Hoy Nauru es apenas conocido, con una población cercana a los 10.000 habitantes y gran parte de la isla está cubierta por terrenos áridos o degradados. Pero entre los años 1960 y 1980, sus habitantes disfrutaban de un nivel de vida comparable al de países desarrollados, gracias a la explotación de su recurso más valioso, el fosfato. El fosfato funciona como la energía de crecimiento de las plantas. Si lo pensamos como un fertilizante concentrado, permite que los cultivos produzcan frutos, semillas y raíces saludables. En términos técnicos, el fosfato es un mineral que contiene fósforo y calcio, esencial para la agricultura industrial y altamente demandado en todo el mundo. El misterio de Nauru comienza aquí. Un país diminuto se volvió repentinamente rico gracias a un recurso que el resto del mundo necesitaba desesperadamente. La historia de Nauru no es solo económica, también es geográfica, política y social. Explorarla nos permite comprender cómo un lugar puede pasar de la abundancia al desafío en pocas décadas y por qué el mundo apenas recuerda su historia. Nauru se encuentra en el corazón del Pacífico Central, un pequeño punto de apenas 21 kilómetros cuadrados, lo que equivale aproximadamente a un tercio de la superficie de la ciudad de Barcelona. A primera vista, parece una isla ordinaria, rodeada por arrecifes de coral, con playas estrechas y un interior dominado por colinas bajas y terreno árido. Sin embargo, esta apariencia modesta oculta una historia sorprendente que une geografía, economía y sociología de manera poco común. La isla fue habitada por pueblos micronesios y polinesios desde tiempos remotos. Estos primeros habitantes desarrollaron formas de vida adaptadas al aislamiento y a los recursos limitados de la isla. La pesca, la recolección de frutas y la agricultura básica fueron suficientes para mantener pequeñas comunidades, pero Nauru permaneció prácticamente desconocida para el resto del mundo hasta el siglo XIX. En 1888, Nauru se convirtió en colonia alemana. Los alemanes realizaron los primeros estudios geológicos serios y descubrieron depósitos de fosfato extremadamente ricos, formados por siglos de acumulación de excrementos de aves marinas, conocidos como guano. Este hallazgo cambió la historia de la isla. De ser un territorio remoto y aislado, pasó a convertirse en un recurso estratégico de importancia global, especialmente para la agricultura industrial en Europa, Australia y América del Norte. Durante la primera mitad del siglo XX, Nauru pasó por diversas administraciones coloniales, incluyendo Australia, Nueva Zelanda y Gran Bretaña. En cada periodo, el fosfato fue explotado a gran escala, generando ingresos significativos, aunque la mayoría de las ganancias iniciales se llevaron las potencias coloniales. Sin embargo, tras alcanzar la independencia en 1968, Nauru obtuvo el control total de sus recursos naturales y se convirtió, de manera inesperada, en uno de los países más ricos por habitante en el mundo. Para poner esto en perspectiva, mientras la riqueza global de países desarrollados como Estados Unidos o Japón dependía de industrias diversas y tecnología avanzada, Nauru dependía de una sola montaña de fosfato. La isla pagaba por servicios modernos, automóviles y educación de calidad gracias a sus reservas minerales. Por un tiempo, la vida en Nauru era comparable a la de cualquier capital europea: casas modernas, carreteras asfaltadas, servicios públicos eficientes y un ingreso per cápita que superaba a muchos países de Europa Occidental. Este contraste geográfico y temporal crea un escenario fascinante.
una isla diminuta, aislada en medio del océano, que logró un nivel de prosperidad que muchos países grandes desearían, gracias a un recurso natural concentrado. El océano que rodea la isla, las colinas bajas cubiertas de fosfato y los arrecifes de coral ya no son solo elementos naturales, sino símbolos de un milagro económico efímero. ¿Por qué una isla tan pequeña y aislada pudo atraer tanta atención internacional y convertirse en un ejemplo extremo de riqueza concentrada? La relevancia de Nauru hoy es aún más clara. Su historia nos permite estudiar cómo la geografía y los recursos naturales pueden definir el destino económico de un país y cómo la gestión de estos recursos puede ser crucial para su sostenibilidad futura. Cada colina de fosfato, cada playa solitaria y cada arrecife alrededor de Nauru cuenta una parte de esta historia que casi nadie conoce fuera del Pacífico. La importancia actual radica en que Nauru representa un caso único, un microestado que alcanzó riqueza extraordinaria por un recurso limitado, un ejemplo perfecto para estudiar la interacción entre geografía, historia y economía en un contexto aislado. Nauru no es solo una isla, es un laboratorio geográfico y social que permite reflexionar sobre las decisiones humanas, la dependencia de un recurso único y la forma en que la historia, la ubicación y la naturaleza convergen para crear un escenario sorprendente y educativo. Para entender cómo Nauru alcanzó su riqueza extraordinaria, podemos compararlo con algo cotidiano. Imagina que en tu patio trasero hay un árbol que produce oro en lugar de frutas. Cada vez que recoge sus frutos, instantáneamente puedes comprar cualquier cosa que necesites. Este árbol es limitado, y su existencia define tu vida cotidiana, pero mientras esté disponible, parece una fuente interminable de prosperidad. En términos técnicos, ese árbol de oro es el fosfato de Nauru. El fosfato es un mineral compuesto principalmente de fósforo, calcio y oxígeno, que se forma naturalmente por la acumulación de guano de aves marinas durante miles de años. Se utiliza principalmente como fertilizante para mejorar la productividad agrícola, ya que el fósforo es un nutriente esencial que ayuda a las plantas a crecer, producir semillas y mantener raíces sanas. La isla es casi una montaña de fosfato concentrada en su centro. En un área de apenas unos pocos kilómetros cuadrados, se acumularon millones de toneladas de este mineral, suficiente para sostener la agricultura mundial durante décadas. La extracción del fosfato funcionaba como un mecanismo de conversión de riqueza natural en riqueza económica. Cada tonelada removida de la tierra se transformaba en ingresos significativos para la nación. Esta extracción masiva se realizó con maquinaria pesada que removía capas enteras del suelo rico en fosfato. Si lo pensamos como hacer pan, es como tomar toda la harina de un granero y venderla directamente, sin reservar nada para el futuro. El resultado era dinero inmediato, infraestructura moderna y un ingreso per cápita que rivalizaba con países desarrollados. Sin embargo, este mecanismo tenía límites claros. El fosfato es un recurso no renovable. A diferencia de un cultivo que puedes plantar cada año, estas reservas estaban finitas, una vez extraídas, no se regeneraban naturalmente a escala humana. La riqueza de Nauru, por lo tanto, dependía enteramente de la eficiencia de extracción y de la demanda global de fertilizantes, lo que hacía al país extremadamente vulnerable a cambios externos. Así, el árbol de oro del que hablábamos funciona como una analogía útil, proporciona abundancia, pero su existencia es limitada y requiere gestión cuidadosa. El mecanismo central de la prosperidad de Nauru es sencillo de entender, pero complejo en sus implicaciones, una montaña de fosfato transformada en riqueza económica, cuya sostenibilidad dependía de decisiones humanas, demanda global y planificación estratégica. La evidencia que respalda la historia de Nauru como un país extraordinariamente rico se encuentra en varios datos concretos y observaciones documentadas. Primero, durante la década de 1970, Nauru alcanzó un ingreso per cápita de aproximadamente $17,000 estadounidenses al año, una cifra comparable a la de países europeos desarrollados en ese mismo periodo.
Para ponerlo en contexto, en 1975 el ingreso per cápita de Estados Unidos era de unos $13,000, mientras que Japón estaba alrededor de $8,000. Esto muestra que, en términos relativos, los ciudadanos de Nauru disfrutaban de un nivel de vida sorprendentemente alto para un microestado aislado. Segundo, la isla exportaba casi todo su fosfato a países industrializados, generando ingresos que cubrían no solo los gastos internos sino también inversiones en infraestructura. Se construyeron carreteras asfaltadas, hospitales modernos y edificios administrativos de calidad internacional. Cada tonelada de fosfato extraída se vendía por varios cientos de dólares, y la isla producía cientos de miles de toneladas al año, lo que traducido a ingresos nacionales representaba decenas de millones de dólares, una cantidad enorme considerando su población pequeña. Tercero, la administración independiente posterior a 1968 permitió a Nauru recibir directamente los beneficios de sus recursos naturales, en lugar de que fueran apropiados por potencias coloniales. Esto significa que, durante aproximadamente 2 décadas, el país gestionó un flujo constante de riqueza sin precedentes, permitiendo a sus ciudadanos disfrutar de servicios públicos de alta calidad, educación y vivienda. La evidencia documental y fotográfica de la época muestra automóviles importados, escuelas modernas y hospitales bien equipados en una isla que antes era considerada prácticamente desconocida. Cuarto, los datos geológicos indican que la reserva original de fosfato de Nauru era de aproximadamente 80 millones de toneladas. Si se considera que la extracción anual en el periodo de mayor actividad fue cercana a 1 millón de toneladas, se deduce que la isla podía sostener su prosperidad durante varias décadas, siempre que la explotación se mantuviera constante. Sin embargo, este cálculo también revela la fragilidad del sistema. Un recurso finito solo puede sostener riqueza mientras exista. Por último, los informes económicos y sociológicos de la época destacan que, a pesar de la abundancia, la población permanecía pequeña, alrededor de 10,000 habitantes. Esta relación entre población y riqueza hizo que el ingreso per cápita fuera extremadamente alto, creando una situación excepcionalmente favorable para los residentes, que rara vez se repite en países de mayor tamaño. Cada observación confirma que la combinación de un recurso valioso, una población limitada y una administración directa generó un escenario de riqueza sin precedentes, pero también altamente dependiente de factores externos y limitaciones naturales. La hipótesis nula que debemos considerar es clara: la riqueza de Nauru no necesariamente prueba que un país pueda volverse próspero únicamente por un recurso natural. Existen muchos casos donde la explotación de un recurso no se tradujo en bienestar para la población. Por lo tanto, es necesario evaluar alternativas y entender las condiciones únicas que hicieron posible la historia de Nauru. Una explicación alternativa es que la riqueza proviniera únicamente de la gestión eficiente del gobierno. En efecto, tras la independencia, Nauru obtuvo control directo sobre sus recursos y adoptó políticas que permitieron un flujo constante de ingresos. Sin embargo, esta hipótesis falla al considerar que la misma gestión habría sido insuficiente sin un recurso extremadamente valioso y concentrado como el fosfato. La combinación de recurso y administración fue lo que produjo la prosperidad temporal. Otra posibilidad es que la riqueza se explicara por el apoyo internacional o la ayuda externa. Si bien hubo inversiones y compras por parte de países desarrollados, los ingresos principales provenían directamente de la venta de fosfato. El apoyo externo fue marginal y no explica la magnitud del ingreso per cápita observado en los años de mayor prosperidad. Un tercer escenario sugiere que la población reducida permitió que los recursos se distribuyeran de manera más equitativa, incrementando artificialmente el ingreso per cápita. Si bien es cierto que una población pequeña facilita altos estándares de vida relativos, esto no explica cómo se generó la riqueza original. El recurso natural sigue siendo el factor fundamental.
Basándonos en la evidencia disponible, la explicación más consistente combina tres elementos: la existencia de un recurso mineral excepcionalmente valioso y concentrado, la administración efectiva tras la independencia, y una población limitada que permitió que la riqueza se percibiera de manera más intensa. Cada alternativa considerada contribuye parcialmente, pero ninguna por sí sola explica completamente el fenómeno observado. En conclusión, la prosperidad de Nauru surge de la interacción de factores naturales, humanos y económicos, un ejemplo único donde cada elemento jugó un papel imprescindible. Aunque la hipótesis nula nos recuerda que no todos los recursos generan riqueza, en este caso la convergencia de circunstancias creó un resultado extraordinario y difícil de replicar. A pesar de la información disponible sobre Nauru, existen limitaciones importantes que nos impiden comprender completamente la magnitud y las consecuencias de su riqueza y su posterior declive. Primero, los datos económicos de la época provienen en gran medida de registros gubernamentales y observaciones externas que pueden no reflejar con precisión la distribución real del ingreso entre la población. Esto significa que, aunque el ingreso per cápita promedio era elevado, no podemos afirmar con certeza que todos los habitantes hayan disfrutado de un nivel de vida equivalente. Segundo, los estudios geológicos sobre las reservas de fosfato son aproximados. Aunque se estima que Nauru contaba con alrededor de 80 millones de toneladas de fosfato, la variabilidad en la calidad del mineral y la dificultad para medir depósitos en zonas inaccesibles generan incertidumbre. La extracción masiva también alteró la topografía, por lo que algunas mediciones posteriores no reflejan las condiciones originales del recurso. Tercero, existe una limitación en la información sobre la sostenibilidad de las políticas económicas aplicadas. No se dispone de registros completos sobre los fondos de inversión internacionales, la gestión financiera estatal y la planificación a largo plazo, lo que dificulta evaluar cómo decisiones específicas influyeron en la decadencia económica posterior. Para cerrar estas brechas, sería necesario realizar estudios multidisciplinarios combinando geología, economía y sociología. Por ejemplo, un análisis detallado de los restos de fosfato no explotado, junto con modelos económicos históricos y entrevistas con antiguos residentes, podría ofrecer una visión más precisa sobre la relación entre recurso, riqueza y bienestar social. Además, la comparación con microestados similares en otras regiones podría ayudar a entender los factores universales frente a los específicos de Nauru. En resumen, aunque la evidencia disponible nos permite construir un relato sólido, muchas preguntas permanecen abiertas. Solo mediante estudios más profundos y un enfoque integrado se podría comprender completamente cómo un recurso natural limitado se transformó en prosperidad y, posteriormente, en un desafío para la isla. Si aceptamos que la riqueza de Nauru surgió principalmente de la explotación del fosfato, las implicaciones son múltiples y de alcance sorprendente, tanto a nivel local como global. En primer lugar, este caso muestra cómo un recurso natural concentrado puede transformar temporalmente la economía de un país, incluso si es extremadamente pequeño. Esto ofrece lecciones para otras naciones con recursos limitados pero valiosos, destacando la importancia de la gestión responsable y la planificación a largo plazo. En segundo lugar, el ejemplo de Nauru tiene relevancia ambiental. La extracción masiva de fosfato alteró gran parte de la isla, dejando paisajes desolados que requieren décadas para recuperarse. Esto nos recuerda que la prosperidad inmediata puede tener costos duraderos en los ecosistemas, afectando la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural. En términos sociales y tecnológicos, la riqueza concentrada permitió un rápido acceso a infraestructura, educación y servicios modernos, algo poco común en microestados. Sin embargo, la dependencia de un solo recurso hace que cualquier cambio en la demanda global, precios internacionales o agotamiento del mineral pueda provocar una crisis súbita. Este riesgo subraya la fragilidad de los sistemas económicos basados en recursos finitos y la necesidad de diversificación y ahorro estratégico.
Entre los riesgos potenciales, se incluyen interpretaciones simplistas que podrían llevar a creer que la riqueza fácil de un recurso asegura prosperidad sostenible. La experiencia de Nauru demuestra que incluso una abundancia extraordinaria puede desvanecerse rápidamente si no se maneja con prudencia. Por lo tanto, el estudio de este caso sirve tanto como advertencia como inspiración para economías emergentes y políticas de desarrollo. En resumen, la historia de Nauru permite observar impactos económicos, sociales y ambientales de manera integrada. La escala de la riqueza y su posterior declive destacan la relación directa entre recursos naturales, decisiones humanas y sostenibilidad, ofreciendo lecciones claras sobre riesgo, oportunidad y gestión limitada. La historia de Nauru nos deja una reflexión compleja y cautelosa sobre la interacción entre naturaleza, economía y sociedad. Una isla diminuta, aislada en medio del Océano Pacífico, alcanzó un nivel de riqueza extraordinario, pero su prosperidad resultó ser efímera y altamente dependiente de un recurso limitado. El entusiasmo que genera su historia es real, pero también lo es la necesidad de entender las limitaciones y riesgos de un modelo basado en una sola fuente de ingresos. Podemos preguntarnos, ¿qué habríamos hecho diferente si tuviéramos frente a nosotros una montaña de recursos finitos con un valor inesperadamente alto? La historia de Nauru invita a reflexionar sobre planificación, sostenibilidad y responsabilidad, no solo para microestados, sino para cualquier país que dependa de recursos naturales concentrados. Cada decisión económica y cada política ambiental cuentan, y la isla sirve como recordatorio de cómo la abundancia puede transformarse en desafío si no se gestiona con prudencia. Si encontraste este tema intrigante, suscríbete al canal y comparte tus pensamientos en los comentarios. La historia de Nauru demuestra que el mundo está lleno de lugares sorprendentes y lecciones ocultas, esperando a ser descubiertas y comprendidas.